Elisa Carrió, primero queremos saber cuál es su balance de este año que termina. Fue un año durísimo, como todos los años no electorales, porque ahí se construye el futuro electoral. La gente cree que recién es el momento del voto, no. El poder discute antes, discute un año antes. Entonces la discusión por el futuro se dio ya. Y fue durísimo. Ahora yo veo una cosa, Elisa, que este gobierno que ahora termina estuvo como fascinado por el presente, quería todo el poder ahora. También ya. Los periodistas están fascinados, ¿no?, por el presente. Ustedes son una excepción, él es una excepción. En realidad todos están fascinados por el presente. Este es el problema del mundo contemporáneo. No puede ver un año después. Y también eso forma parte de una incomprensión profunda de algunas actitudes que yo tomo y que no me gustaría tomar. Pero cuando uno sabe que el futuro se construye hoy, el futuro republicano del año que viene, entonces uno puede empezar a entender por qué uno actúa a veces incluso con exceso. Yo pido perdón realmente si lastimé a alguien, pero cuando uno ve la avanzada de que todo sea PJ, 2/3 de PJ el año que viene, vos tenés que actuar para garantizar la posibilidad republicana. Y hay una canción de Sabina que... Sí. República, ya está, en abril va a haber acuerdo. Es sinónimo. República democrática y pluralismo, sí. Lo que se vivió en algunos momentos de la historia es lo que se llamó... ¿Qué significa república? Cosa del pueblo. La república puede ser la república del arete, es decir, de la excelencia, de la sabiduría, que es el viejo concepto platónico, pero también puede ser la república oligárquica, es decir, cuando los intereses que priman son del dinero. El que mejor escribió en la Argentina sobre esto es Natalio Botana, porque hubo una gran discusión entre Sarmiento y Alberdi en las cartas quillotanas. Porque Alberdi decía: armemos una república del interés, y que los inmigrantes sigan siendo inmigrantes. Y Sarmiento decía: tenemos que armar una república de ciudadanos. Por eso la ley de educación pública, que fue la modernidad para la Argentina. Ahora puede oligarquizarse. Lo más importante, en cambio, una república democrática, que es la que dice la Constitución, con elecciones libres. ¿Qué es una república? Es la arquitectura política más sabia que dio la humanidad. Yo creo que de alguna manera la dio Dios, en ese sentido de que universalmente hay cosas clásicas, como los derechos naturales, como los derechos humanos, como la libertad, como la igualdad, como la justicia, como la república. ¿Qué es la república? Es que el poder esté dividido, que el poder esté controlado, que haya justicia independiente, para garantizar que los derechos ciudadanos y sobre todo que los gobernantes estén sometidos a la ley y a la Constitución. La concepción, la república es popular, el populismo es autoritario. La república es popular, por eso creo que la etapa ya ha ganado el espacio y la posibilidad de la república, y yo quiero decirles que he sufrido mucho personalmente, silenciosamente. Por eso pido perdón a veces si me he excedido, si he lastimado a alguien. Pero esa posibilidad republicana va a estar en abril. El radicalismo va a hacer su convención. Yo tengo una enorme esperanza en que claramente vayamos al acuerdo con el PRO. La coalición cívica está trabajando y se sumarán otros, pero va a haber una posibilidad republicana que hoy está en el 30 y pico % de los votos. Yo sé que hoy no es mi tiempo electoral y en realidad no es el tiempo electoral de nadie, pero había que garantizar esto este año, la posibilidad de que el año que viene, ¿qué se elige? Por ejemplo, en Capital. En Capital se elige jefe de gobierno, ya no puede ser Macri. En consecuencia, ustedes van a tener UNEN, cuyo candidato es Lustó, y Fernando Sánchez de vice. Ahí está UNEN integrado, perfecto, si UNEN es de Capital y salió perfecto, Lustó candidato a jefe de gobierno, Fernando Sánchez candidato a vicejefe y Roy Cortina primer diputado. Entonces cuando me critican que yo desarmo UNEN, no, UNEN fue un fenómeno de Capital. Hoy una nueva generación articuló un escenario extraordinario para competir por la gestión en la ciudad de Buenos Aires frente a los candidatos de Macri. Ahora, a nivel nacional, que es otra cosa, pero este en un marco civilizado, queremos un acuerdo que garantice la posibilidad no PJ, una posibilidad republicana, porque el PJ ha tenido virtudes,
La decisión, en el caso de Evita, ha tenido virtudes, entendió el alma del pueblo pobre, pero ha tenido grandes errores en el populismo, el autoritarismo y la corrupción, en la toma del poder. Entonces, yo creo que si se levantara Evita, lo mataría. Porque yo quiero plantear esto en serio. Ella pudo no ser republicana, pero ella quería que los hijos de un peronista fueran a la universidad, y lo logró. Que los nietos. En cambio, este populismo retardatario, autoritario, quiere que los pobres sigan siendo pobres para mantener el poder. Entonces, mi desafío ahora es también enseñarles a ese pueblo pobre que lo mejor que les puede pasar a ellos, ya no a las clases medias que lo comprenden, a las clases altas, sino al pueblo, que lo mejor que les puede pasar a ellos, a ese pueblo pobre, es tener la república para tener justicia, para tener dignidad en el trabajo, para ser líderes sin cargos. Hay un libro divino que se los recomiendo, no sé dónde está, me lo regalaron el otro día, se llama Líderes sin cargos. Y el primer caso es el de una mucama en Nueva York, ¿no? Entonces van y esta mucama hacía con excelencia las camas y se había convertido en una líder. Todo el mundo quería ir a ese piso de ese hotel porque ella desde ese trabajo producía excelencia, ¿no? Y creo que la vida es eso, empoderar a una sociedad para ser mejor cualquiera sea el trabajo que hagas, porque la dignidad no está en el cargo que ocupes, sino en cómo hagas tu trabajo. Elisa, escuchándola, doy por sentado que UNEN en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, se mantiene. ¿A nivel nacional se rompe? No sé, depende. Yo creo que la convención del radicalismo es central. Yo tengo una gran esperanza puesta en el presidente del partido, en Sanz, que entiende, que forma parte de este esquema. Hay muchos dirigentes que están de acuerdo, cada vez más. Ahora, no todos quieren ir con Macri. La mayoría. El problema es que ¿saben que hay una canción de Joaquín Sabina? Ustedes no saben la gente que me llamó para decirme tenés razón, te acompañamos. Y que no salieron públicamente. Tenés razón, perdón. Usted pedía disculpas porque estuvo simbolizado en ese momento en que agarró su cartera en aquel acto en donde hablaba Pino Solanas y se fue. Quizás en diciembre, no. No, esa fue una política de gestos importante. No, quizás en diciembre tuve que decir verdades, porque tuve que evitar las trampas del poder, sobre todo la tesis de Alberto Fernández, que influye mucho en periodistas de opinión, que quería llevar el radicalismo a masa, ¿no? Y esto era a participar al radicalismo en la interna PJ, porque finalmente Massa es PJ, si gana va a ser el líder, si gana Scioli va a ser el líder. Entonces, pero disculpas de qué pide, ¿por qué? Quizás porque, a ver, yo creo que la lucha, y lo confieso, ha sido muy difícil. Y fue muy larga. Y uno a veces en la lucha se vuelve duro, porque tiene que ser duro. Se imagina una mujer. Se imagina cuando los que están de acuerdo con tu estrategia te dicen te acompañamos pero no hablamos. Que no sea fácil ser cobarde y que no sea tan costoso ser valiente, eso como dice Sabina. Y entonces alguien tuvo que pagar los costos, los enormes costos, de salir a decir lo que uno no quiere decir, pero debe decir. Y a veces uno comete excesos, y yo no quiero lastimar, pero quiero ¿Interpreto que le está pidiendo disculpas a Massa por lo de narcotraficante? No, eso es delito, no. Estoy diciendo que a lo mejor pude hacer un comentario que lastimó a alguien, porque algunos dijeron fue excesiva, y sí, ¿saben qué pasa? Es que la verdad es brutal en la Argentina. Y yo quiero que también entiendan que, yo lo que quiero decir es esto, miren, a ver, Dios, vieron que uno se pregunta por Dios, voy a hacer el problema de Dios, ¿no? Que es un tema interesantísimo. Ustedes vieron que hay un Dios, Yahvé de los ejércitos, Yahvé, ¿no? El que funda una nación, el que da origen a la nación judía. Pero después está el Dios del perdón, del día del perdón, que es Adonai. Fíjense cómo suena Adonai, que es el Dios del amor. A veces la lucha te hace olvidar el amor. Y yo me di cuenta en un momento que era tal, porque también estuve muy dura, incluso con gente que me rodeaba, porque es tal la tensión de saber que toda una lucha se puede tirar abajo y que pueden ganar los mismos y que el pasado puede volver. Y no es contra el gobierno, es contra el establishment también, usted lo vio,
de aquellos que querían juntar a Massa con Macri, siempre llevando al PJ, que a veces uno pierde el amor del principio. Y yo pedí perdón a Dios porque yo me volví un poco dura, ¿está? Porque hay que estar. Y sobre todo, el costo de decir la verdad. Es terrible personalmente, pero estuve enferma, ya estoy bárbara. Ya me metí en el agua, ya me sané, pero estuve enferma porque esto tiene costo. ¿Por qué confía tanto en Macri? No, yo no confío en Macri. Yo soy una estratega. Así como fui una estratega de UNEN, yo no confiaba en Solanas. Yo confiaba en la estrategia de que 10 diputados de la ciudad y 3 senadores por la ciudad fueran opositores. Yo no confío en Macri o en Sanz o en Carrió yo confío en una estrategia que abra la posibilidad republicana. En junio, ustedes, cuando esté el acuerdo, la sociedad va a poder elegir. Entonces puede elegir si quiere que Macri sea el que conduzca, o puede elegir, como se hacen las internas en la concertación chilena, o puede elegir si Carrió quiere que presida o que ¿Va a haber sea un Sanz. mecanismo? ¿En ese acuerdo va a haber un mecanismo? Sí, la interna abierta. ¿O va a haber dedo? No, interna abierta. En Córdoba, por ejemplo, donde ya el acuerdo avanza. Así es, en Mendoza también. Bueno. La verdad que estamos muy bien. En Córdoba, ¿cómo imagina el acuerdo para nominar al gobernador? Es que eso yo lo desconozco. Yo estoy hablando de la interna nacional. Así que no voy a ser cordobés en este momento. Bien. Espero yo que esperaba que me diera una puntita los ayer términos sean. Pero avanza, la alianza con el PRO se cerró en Mendoza, se está cerrando en Córdoba, en Capital va a haber una competencia civilizada por la gestión de la ciudad, pero la gente de la ciudad, de los distintos partidos, sobre todo el radicalismo de nosotros, está por el acuerdo. Va a avanzar en Santa Fe, avanza en Entre Ríos, avanza en Chaco, avanza en Corrientes. ¿Qué quiero decir? Que los diarios, muchos, solo se fijan en las encuestas porque están operando, quieren instalar un candidato. Yo sé que no es mi tiempo, ¿eh? Yo sé que el tiempo es junio, ese es mi tiempo. Junio. Claro, cuando empieza la disputa, porque ahora hay que armar el futuro. Y a lo mejor los que hoy son candidatos no sean, por ejemplo, Scioli. Es mentira que un año antes están los candidatos. Miren, en el 2006, todas las encuestas me daban 2% de intención de voto a fin de año. El candidato era Labaña, que había acordado, en realidad igual había acordado con el poder. Y sin embargo, el día de la elección, una semana antes, los encuestadores me daban 10% y sacamos el 24% y no hicieron fraude. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay un momento de la verdad donde las encuestadoras, el poder del establishment se termina, que es junio. Y ahí yo creo que el que gana, por ejemplo, si gana Macri, todos acompañamos a Macri. Si gano yo, todos me acompañan a mí. Si gana Sanz, todos acompañamos a Sanz. Todos podemos ser ministros. A lo mejor se presenta Cobos, a lo mejor ojalá se presente Wiener. ¿Qué quiero decir? El rum de las redes sociales y la ubican como una probable, deseable fiscal anticorrupción o jefa de los fiscales, una reemplazante de Gis Carbó. ¿Se imaginan ese cargo? Yo he sido fiscal de la Nación durante 20 años. Es hora de que los fiscales se ocupen de su trabajo. ¿Me está haciendo un guiño sobre que le gustaría, por ejemplo, eso? Yo diría que es hora que los fiscales hagan su trabajo. Está bien. Porque la que tuvo que... A ver, en un sistema republicano, un fiscal lee el diario y tiene que acusar, investigar. En un sistema autoritario, los fiscales no acusan hasta que el poder es débil. Ahora, aquí... O los jueces, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo Bonadío? Juicio de residencia, eso no es justicia. Eso no es justicia. Porque a este señor Lázaro Báez nosotros lo denunciamos en el 2004. Hacerle el juicio en el 2015 es juicio de residencia, es después del poder. Entonces, lo que la República implica, la justicia ahí. Es decir, si yo soy presidente y cometo un delito, yo tengo que ser investigada en el acto. El ministro que me acompaña, si comete un delito, tiene que ser investigado en el acto. Y el juez tiene que actuar en el acto. Ahora, los jueces que acordaron la impunidad con un gobierno y se acuerdan el último año están en una guerra de poder. Quiere decir lo dijo Van der Koy, dijo, dice que Bonadío dijo, nadie sabe cómo termina esta guerra. Por eso yo estoy retirada de esa lucha. ¿Saben por qué? Porque yo buscaba justicia, no guerra.
Por eso, no la encontré. ¿Usted dice que de esta reacción del Poder Judicial no va a obtenerse justicia? A lo mejor, pero no con espíritu de justicia. Porque hay mucha gente que quiere saber, por ejemplo, cómo hizo su fortuna la Presidenta de la Nación y su marido. Pero yo quiero justicia. No venganza. Así es. Como quise justicia en las leyes de obediencia de vida y punto final, y no venganza. Y en muchos casos hubo venganza, sobre todo con jóvenes, subtenientes. Digo, si ellos tienen obediencia de vida con Cristina. Un día alguien me dijo, ¿y cómo yo podía desobedecer a Nicolaides? ¿Cómo mi marido, que tenía 20 años, podía desobedecer a Nicolaides? Entonces, el deseo es de justicia, no de venganza. El deseo es de paz, pero la paz no se obtiene sin lucha. Ahora, estoy recordando su libro, Libertad y Humanismo. Hay veces que la justicia llega por caminos tortuosos. Esa es justicia de Dios. Y a lo mejor llega así. A ver, la justicia republicana llega por el deber republicano de actuar. Pero esa es la virtud. Así. La justicia de Dios llega, Dios escribe derecho por caminos torcidos. Y a veces, lo que se llama es, en la estrategia del Antiguo Testamento, los que eran socios se enfrentan entre sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué eran los jueces federales y este gobierno, sobre todo Alberto Fernández? Socios, y ahora se están enfrentando. ¿Qué eran Massa y Scioli y este gobierno? Socios, y ahora se están enfrentando. ¿Qué eran Brito y este gobierno? Socios, se están enfrentando. A lo mejor eso es justicia de Dios, pero lo que nosotros tenemos que obtener en el futuro es justicia en serio, independiente, que actúe en el acto. Está bien que pase lo que pase. Es la guerra de ellos. ¿La imagina enjuiciada a Cristina Fernández de Kirchner? Obviamente. Ahora que... No hay nada que hagan que impida la justicia. Porque el retiro implica la justicia. El problema es de qué les sirvió lo que hicieron. Ahora la gente está muy descreída de que el poder finalmente vaya a ser juzgado si cometió delitos. Si yo soy presidente va a ser juzgado. Porque va a haber justicia. ¿Solo si usted es presidenta? No, dije esto. Yo, no sé, pero cuando uno tuvo ese camino, pero también quiero que haya justicia sobre mi propio gobierno. Es decir, lo peor que le puede pasar a un presidente es tener prensa propia. Lo peor que le puede a un presidente es no ser controlado por el Poder Judicial y por el Congreso. Porque entonces llega un momento en que cree que no tiene límites y se cree Dios. Y los dioses se caen, se jinzan. Siempre se jinzan. Ahora, Elisa, ¿usted cree que vamos en ese camino? Yo creo que vamos en el camino de la República. Y que hay esta oportunidad republicana que obviamente ahora hay que convencer al pueblo más pobre de esta oportunidad desde el corazón. Que gracias a Dios ya terminó lo peor de la lucha, que me arrepiento a veces de la dureza porque yo pensé mucho y me di cuenta que en algún momento me había puesto muy dura de la tensión. De hecho, me enfermé cuando bajé, pero finalmente ya va a haber acuerdo y ya está la posibilidad de que el pueblo elija. Y creo que todo va a terminar muy bien para la Argentina y todavía falta un tiempo, pero yo creo que a partir de abril ya todo el mundo va a entender, a los que me dicen turra, a veces en el periodismo, a los que me dicen egocéntrica, a los que me dicen loca, yo les digo esperen que a lo mejor un día me tienen que decir tenía razón, era el camino. A veces ni yo misma entiendo el camino, pero tengo la certeza de defender un principio. Y no lo hago por mí, porque la verdad es que ningún político pierde votos como yo pierdo. Un día cuando ganamos, cuando nos fue tan bien en la capital, yo los reuní a todos los jóvenes, a todos nosotros. Y les dije, miren, este mandato electoral es para la República. Así que, como lo construí casa por casa, estoy dispuesta a perderlo para que gane la República. Porque al final, aunque no me voten, si ganó la República, yo cumplí mi mandato electoral. Aunque yo pierda. Hubo un caso en la Argentina que yo reivindico, que es el de Urquiza. Urquiza
fue populista, porque en realidad esa es la herencia de los señores feudales. Pero en un momento entendió que nos íbamos a matar entre nosotros y quiso la Constitución del 53, pero no se incorporó Buenos Aires, salió Buenos Aires con Del Carril. Y entonces hubo un pacto masón en realidad, donde estaba Sarmiento, donde estaba Mitre y donde estaba Urquiza. Y la verdad es que Urquiza tenía el poder y podía vencer, y se retiró de Pavón. Bueno, no hay que olvidar es decir, él perdió, él fue derrotado para que la nación gane. Y yo estoy dispuesta a ser derrotada para que la República gane. Porque en definitiva lo que interesa no es lo personal, es la República. Pero en concreto al votante del PRO hoy, al que Mauricio Macri le dice que está dispuesto a hacer un acuerdo con Elisa Carrió, y el votante del PRO tiene miedo, le dice, Elisa Carrió armó y luego destruyó o se destruyeron muchas de los armados electorales que hizo Elisa Carrió. ¿Qué le dice a ese no es cierto, votante? Miren, si existe oposición en este país es porque hubo opositores en el 2004 cuando todos, incluso los diarios, eran oficialistas. Y esa oposición éramos 10 diputados nacionales que lo lideraba yo. De modo tal que la oposición que existió a este gobierno existió desde el 2003 porque resistí la entrada al gobierno. Eso no cabe la menor duda. Muy bien. Después, la coalición cívica con el socialismo nos llevó al 24%, 2007. Después, 2009, cuando yo tuve la conducción, fuimos al acuerdo cívico y ganamos la nación. Y después, Ricardito Alfonsín quiso ser presidente. Yo no puedo ser irresponsable. ¿Está? No le puedo mentir a una nación descaradamente. Después hicimos el acuerdo en capital y el acuerdo permanece. Yo creo que la campaña contra mí es tan fuerte. Es cierto que a veces para ampliar hay que deconstruir. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo sí pertenezco, soy afiliada al partido que fundé. Nunca tuve cargos, nunca. Y ahora soy congresal por primera vez. Ahora, yo fundé el ARI y después se llamó ARI Coalición Cívica. Ahora, para que pueda ser coalición cívica, es decir, para que Alfonso pueda entrar, para que pueda entrar Fernando Iglesias, yo tuve que desafiliarme por un tiempo al ARI porque el ARI se resistía a abrirse. Entonces ahora, yo también digo, solo si hay un acuerdo grande, yo soy candidata, para de alguna manera que UNEN entienda que solo una alianza grande nos puede hacer ganar. A veces uno tiene que producir como cierto golpe de timón porque los partidos tienden a oligarquizarse, quisiera achicarse. Yo quiero mis carguitos. Y la verdad es que yo no quiero un cargo. Yo soy líder sin cargo y sin voto también. Usted nos está diciendo que en todo caso es la más aliancista de los políticos argentinos. Y siempre la hice. Y siempre me traicionaron. Y lo voy a intentar todas las veces que sea necesario por la República. Porque nunca pensaron, nunca se pusieron en el lugar del otro. A Carrió se le va la gente. No, hay gente que es comprada por el poder. ¿Por qué no cambiar el verbo? A ver, se le va la gente. No, hay personas compradas por el poder, que van a cargos. No es que se me van a su casa. A Kirchner le salió una fortuna comprarme dirigentes. Desde Graciela Ocaña, Timerman. No saben, eran embajadores. Yo no sé cuánto le salió al Estado argentino. Ahora, ¿saben lo que no logró Alberto Fernández ni Kirchner? Llevarme a mí. Y yo supe ahí que si no te llevan a vos, todo crece igual. Esta vuelta también UNEN me quería llevar al acuerdo con Massa. Todo el establishment. José Fraga decía acá, pero Elisa, ¿o no? ¿por qué? Públicamente. Y yo que resistí. Y creo que Macri resistió y creo que Sanz resistió. Y esto es importante, es muy importante para la nación. Macri y Sanz ¿tienen elementos comunes, valores comunes? Sí, yo creo que el PRO, no pongamos en las personas, porque somos lo que somos, con enormes defectos, con enormes errores. Yo no quiero hacer juicios personales. Esta es una estrategia para que el pueblo pueda elegir la adultez, la república, democrática y popular. Y esa oportunidad la tenemos que garantizar los dirigentes. Y a veces hay estrategias que tienen tácticas. A ver, una estrategia, la estrategia, el objetivo de la república democrática. Ahora hay tácticas. En el combate hay tácticas. Entonces, si a vos te quieren llevar a un mal camino, vos haces una táctica. Yo lo que hice en diciembre es una táctica. Le dije, si hay alianza grande, yo voy. Si no, no soy nada. Con lo cual, si Macri y Carrió están corridos, UNEN se debilita absolutamente.
Ahora, si UNEN entiende que puede ir UNEN, que pueden ir candidatos de UNEN, va a querer que elija al pueblo, ¿por qué le tienen miedo al pueblo? Yo hoy estoy perdiendo la elección. Si la elección fuera hoy, yo no soy presidente. Pero por eso voy a dejar de pelear. Hoy, si hoy la elección fuera, es Macri. ¿Y por qué? Yo no voy a querer la República porque no quiero que sea Macri, no. Yo tengo que tener grandeza espiritual y todos tenemos que tener grandeza espiritual. Ahora, yo estoy convencida además que en agosto va a haber buenas noticias para nosotros, porque el proceso es largo, porque uno ya va viendo el panorama, porque después de abril todo se va a aclarar. ¿Quiénes van al balotaje para usted? No voy a hacer futurismo porque sería como me van a volver a decir lo que siempre me dijeron. ¿Qué pasó con Massa para usted? Digo, ¿qué pasó con Massa? Porque Massa fue la figura política surgida de las últimas elecciones el año pasado y algunos dicen se ha desinflado, ha caído, no logró capitalizar aquello que tuvo. ¿Y si es PJ? Lo peor del PJ. También, nadie puede travestirse tanto. También Scioli es PJ, pero se mantiene. No sé. Cuando usted dice, perdón, Ahora, no sé. La verdad es que no sabemos a junio. Miren, yo he pasado 4 elecciones presidenciales, así que de esto conozco. En general nadie pensaba que Kirchner iba a ser presidente en el 2003. No, es ¿Está? cierto. 2 meses antes. Es cierto. Tampoco pensaban que iba a ser López Murphy. La que encabecé fue yo. Nadie pensó que yo iba a salir segunda en el 2007. Eso fue un crecimiento de agosto a octubre. Así que los que hacen predicciones hoy, lo que hacen es operaciones de poder. Nadie sabe exactamente, salvo el corazón de un pueblo en ese momento, quién va a ser. Y a veces la luz en momentos de crisis se abre en ese momento. Miren, el Kairos, que es el tiempo oportuno, no es 2 años antes, es junio, agosto, octubre. Y no hay segunda vuelta. No, la primera vuelta, por eso hay que hacer los acuerdos antes. ¿Cómo? ¿No hay segunda vuelta? No. Hay una interna abierta para decidir. Ahí se va a polarizar. Eso va a funcionar como una primera vuelta de hecho. Por eso hay que sacar el 53 en octubre. Cuando yo le, en octubre, no cuando hay yo le segunda preguntaba quién entra, la idea no es dar nombres, sino PJ versus no PJ. No, sí, va a ganar la República. Y yo voy a trabajar por eso. Elisa, para usted. Va a ganar. Ahora hay que trabajar, ahora me tengo que poner a dedicar a trabajar directamente al pueblo, al más pobre, decirle, ustedes tienen que tener la dignidad, ustedes pueden ser de clase media. Ya las clases medias están convencidas. Miren, yo le agradezco tanto a este pueblo la paciencia de este año, porque vieron que había sectores, ya no damos más. Y sin embargo, por primera vez superamos el 30. ¿Qué quiero decir? Que se vaya, no. Va a terminar el mandato, va a tener que entregar el mandato. Ese es el cumplimiento de las normas. Y esto es muy importante para superar los golpes, para superar los 30, para superar los 2001, ¿me entienden? La paciencia histórica se las agradezco. Ahora falta la iluminación histórica para elegir la República y va a venir todo a su tiempo. Elisa, usted parece avisorar el triunfo inevitable, más temprano, más tarde, de la República. Sí. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, porque cuando hay minorías que hacen de la República y de la Constitución una encarnadura, es posible el milagro. Si uno abdica, si uno no es constante, si uno no es perseverante, se pierde el esfuerzo. Le pregunto, pero son 20 años, 20 años. Mi última pregunta es la siguiente. Esa República, esa posibilidad concreta, no abstracta, ¿se puede construir sin que el dinero de la corrupción sea devuelto? Sin que los corruptos vayan presos, no un corrupto, porque este es un tema que a veces discutimos con Mariano, un corrupto preso como chivo expiatorio no sirve. No. A ver, ¿se puede construir una república firme sin castigo a los culpables? Devolución. En realidad, a ver, la justicia es la devolución del dinero y el juzgamiento de la persona. La mayor justicia es la devolución del dinero para hacer hospitales, para hacer escuelas, y se va a lograr. Los circuitos financieros se saben. Sí, pero recién
¿Con qué jueces? Con Digo, cualquier juez. esta idea de que los corruptos devuelvan el dinero. Cualquier juez. Porque el sistema financiero internacional sabe dónde está el dinero. Porque la Reserva Federal tiene encriptado movimientos de toda empresa financiera americana. De modo tal que hay un precedente, que es el caso Aquino, de Filipinas, Sukarno era, ¿no? ¿Quién era antes? Donde ella se presentó con su procurador y pidió las cuentas. Y en una acción, un juez de Nueva York le dio las cuentas. No estamos tan lejos entonces de eso. Quiere decir que usted es muy optimista, inclusive que se pueda combatir la corrupción efectivamente. Depende de la ejemplaridad de los gobernantes. Porque yo creo que el ejemplo, si el de arriba roba, roban todos. Si el de arriba se somete a la ley y no roba, dejan de robar los de abajo. Y si además van presos los que roban, yo creo que Olof Palme en Suecia, el país más corrupto de Europa, Suecia cambió con el ejemplo. Digo, si es cierto que hay $1 millón comprados en joyas, aunque se tenga el dinero, es una obscenidad. Eso no es republicano. Yo creo que finalmente son víctimas de una tragedia del obsceno, de la adicción al poder, al dinero, a las joyas. Hay billutería que salen baratísimas y quedan divinas. Digo, yo tenía oro. Y cuando fui diputada me fui sacando todo porque me dio vergüenza, porque a mí me daba vergüenza. Y ahora yo digo, yo no tengo, encima me robaron las medallas de la convención y todo. Yo digo, nunca más una cosa de oro, hace 20 años. Dije, porque si vos tenés un pueblo que sufre, vos podés tener billutería fina, digo, pero oro, ¿entienden? Oro. Es como antirrepublicano. Esas son las mujeres de los dictadores. De los grandes dictadores, de Stroessner, de ¿cómo se llama el otro? De Nicaragua, ¿me entienden? Las joyas, esa es la historia se ponen esos relojes, vieron esos ministros con esos relojes que valen fortunas y ahora con un reloj de plástico en el celular sabes la hora. Todo es exceso, eso no es republicano. Elisa, yo siempre tuve la idea un poco intuitiva de que el día que vaya preso, bien preso, un corrupto, la Argentina empieza a cambiar. No, fue la empresa María Julia Alzogaray, pero no fue nadie ni del Partido Radical ni del PJ. De modo tal que la corporación política no fue nunca Mendigoren, de Mendigoren. Entonces, no es preciso, no es vudú, Vudú sería un chivo expiatorio, es María Julia. Parece que siempre pagan los de la UCD, que además son muy ambiciosos, pero no. El sistema cambia cuando vayan presos, no solo los que estén ahora y devuelvan el dinero, sino también cambia cuando cambiemos las estructuras. Por ejemplo, no solo hay que investigar a un presidente, hay que investigar a los funcionarios no puedo decir, porque hay toda una estrategia de lucha contra la corrupción. Hay que entrar en otros niveles. No puedo decir todo, no tengan miedo, pero no puedo decir todo. Pero, por ejemplo, sí hay que salvar. Yo tuve un comerciante que para exportar tuvo que coimear a alguien de la aduana. ¿Lo voy a condenar? Yo creo que ahí tiene que haber, si reconoce quién es el funcionario, puede haber exhibición de pena. Una ley del arrepentido, por ejemplo. Sí. Brasil está operando en ese sentido. Yo creo que eso hay que hacerlo, porque hay gente que estaba entre su fábrica, entre el cierre. Yo creo que hay conductas ejemplares como la de Juanjo Aranguren, ¿no? Pero también creo que hay que contemplar la posibilidad de que se salve mucha gente si realmente puede decir toda la matriz de corrupción, no los grandes, no los que hicieron grandes negocios, ¿está? Pero sí el pequeño, el que tuvo, pues esto es una cadena de peaje, ¿está? Y la cadena de peaje, para que termine, tiene que haber un sistema. No puede ser que la FIP opere como extorsión, que la aduana sea un peaje. Es decir, el Estado, si no sirve para controlar, no sirve para nada. Un día ese capitán que lo mataron me dijo, no se olvide nunca, Carrió, que este país chorrea para afuera, no para adentro. Es decir, que los grandes negocios pasan libres. Está bien aceitado el mecanismo de grandes empresas.
tienen comprado todo. Pero un pyme, un chico emprendedor que quiere exportar, tiene todas las trabas. Entonces hay que hacer un modelo de desarrollo económico y social de ciudades inteligentes, ligadas al campo, ligadas a la innovación. La baja del precio del commodity del petróleo trae una oportunidad, y la baja del precio de la soja también trae la oportunidad de la diversificación si hacemos las cosas bien y hacemos ciudades inteligentes ligadas al campo, pero esto tiene que ser exportable. Hoy en Chile vos armás una empresa y podés exportar, es decir, el país te ayuda a exportar. Esta nación te traba la exportación. Yo creo que nosotros podemos hacer solo con la ley y con destrabar estas cosas y con controles reales, de los puertos. Por ejemplo, los puertos son privados, la policía, gendarmería no entra, aquí pues pasa cualquier cosa. Entonces, creo que no se controla donde hay que controlar, se extorsiona donde hay que extorsionar, y hay todo un modelo. Ahora salen 2 libros míos. ¿Puedo hacer la propaganda? Sí, cómo no. Uno es el final de Humanismo y Libertad, que es tomo 2, que es modernidad, posmodernidad y nueva era. Que sale ahora el 15 que lo terminé también en diciembre. Y en marzo sale el libro del Planeta, El futuro republicano de la nación, que es una obra muy extensa, que toca todos los puntos en realidad de nuestro sufrimiento, de nuestra cuestión republicana, de la cuestión de la matriz de desarrollo económico, el fracaso de la sustitución de importaciones, un nuevo modelo económico de desarrollo, la cuestión energética, la cuestión de la educación, que para mí es central, la vuelta a la educación clásica, la formación del carácter, que es un proyecto de nación y que se abrevia mucho en todo lo que yo aprendí. Yo no sé por qué la vida me llevó a aprender tanto y amar tanto la ley y la Constitución, porque la enseñé, y también abrevia en Sarmiento, en Alberdi, en los republicanos, en Alem, en Aristóbulo del Valle, en Lisandro de la Torre. Creo que hay una continuidad histórica de esas fuerzas que uno debe dar cuenta en la historia presente. Elisa, Muchas gracias. Muchas gracias. No, y feliz año y para feliz todos. año para usted, que Y sea un buen feliz año Navidad. para usted y para nosotros. Y que venga Donai, el Dios del amor. Bueno, así es.